Bueno, desde la semana pasada ya comenzaron a llegar a nuestro país los mexicanos que viven en Estados Unidos, ya sabe, para visitar a sus familias en estas fiestas decembrinas. El presidente, los gobernadores, se refieren a ellos como héroes, pero cuando llegan a nuestro país, pues lamentablemente la realidad los trata como al resto de nosotros. Como ejemplos, lo que pasó en Zacatecas hace unos días, cuando un grupo de migrantes viajaba por las carreteras y fueron despojados de vehículos, 6 en total, de pertenencias, de dólares. Otro hecho similar en Nuevo León, en donde fueron atacados a balazos. ¿Cuál es la condición de seguridad en las carreteras de nuestro país? Este es el tema sobre la mesa y ya sabe usted, Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y Víctor Hugo Hernández, analista de esta casa. A los dos los saludo y pues todo suyo, el auditorio, el micrófono, las cámaras. Gracias, Marta. La atención también de la gente. Gracias, Marta, que te lo agradezco como siempre. Muy buenas tardes. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, un gran tema, un gran tema este de las carreteras, tema que ha venido abordando Mega Noticias a lo largo de este mediodía para, bueno, revisar esto que es la seguridad de las carreteras, lo que es parte del mantenimiento de ellas, la seguridad no solamente en lo que se refiere a delincuencia, sino también circular por las carreteras, Víctor. Y esto me parece es muy importante. Las carreteras son las venas de nuestro país, es por donde se mueve, sí, el transporte, los pasajeros, en fin, me parece que es un tema relevante. Pero ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? ¿Qué ha pasado en los últimos años con el tema de las carreteras? Tú te recuerdas, seguramente lo hemos comentado ya en otras ocasiones, las carreteras eran muy visitadas, las familias tomaban los fines de semana, las vacaciones, y era muy seguro ir a las carreteras, irte de México a Acapulco, de México a Veracruz, de Guadalajara a Puerto Vallarta, de Guadalajara a Mazatlán, de la zona norte seguramente viajar de Hermosillo a Obregón y a otros puntos. En fin, me parece que era lo normal ir, por ejemplo, mucha gente lo acostumbraba a ir a visitar a los amigos, a los parientes, a los Estados Unidos, recorriendo esta carretera que llega a Laredo y a Nuevo Laredo. En fin, todo esto lo hicimos muchas veces. Sin embargo, hoy las cosas han cambiado, Víctor. Y han cambiado había lamentablemente toda una cultura, no para bien, Raúl, sí. Una cultura, una tradición aprovechando varios factores. México es de los países que tiene de los mejores paisajes que hay en el mundo. México es un país paisajista. Donde tú viajes vas a encontrar una geografía extraordinaria y muy diferenciada, la que se ve del sur, la que se ve del centro, la que se ve en el norte, y esa solo se puede aprovechar no en el avión, sino en la carretera, precisamente. Yo recuerdo cuando mi padre nos sacaba a carretera y era un deleite ir en esas viejas Guayín de antes, ¿te acuerdas? Sí, cómo Esas no. camionetotas que estaban muy de moda en ese tiempo. Y también recuerdo que decía que a él le gustaba mucho manejar de noche, porque de noche las llantas no se calentaban y que además era muy bonito ir jugando con los juegos de luces y la comunicación que tú tenías con los camioneros que te daban señales, y que era más cómodo, más tranquilo y más seguro. Sí. Hoy eso es cosa del pasado, Raúl, Es cosa del pasado y lamentablemente me parece que forma parte de este clima de inseguridad que por más que se diga que se está trabajando, que se está haciendo, que las cosas no son igual. Mira, yo pongo un ejemplo, de Guadalajara ir a la Ciudad de México, normalmente puedes tomar dos vías, la que va rumbo a Guanajuato, Querétaro, la Ciudad de México, o la de Morelia, que llega directamente también al Estado de México. Y por cualquiera de las dos, ¿sí? Siempre hay una inquietud, te quedas con ese sentimiento de que pudiera de alguna forma, un presentimiento malo, lamentablemente, de que pudiera ocurrir, porque está pasando, lamentablemente. Este caso que decía Marta, de los paisanos, que tanto el presidente se enorgullece de ellos por los miles de dólares que mandan a nuestro país, por los más de 50,000 millones de dólares que van a llegar este año o que han estado llegando este año de parte de los paisanos. Pero qué triste en estas dos informaciones que hemos comentado, de que cuando llegan, y seguramente te ha tocado verlos pasar en caravanas, adornan sus vehículos, les ponen algunas muestras navideñas, y les gusta venir a Guanajuato, a Michoacán, a Jalisco, a Zacatecas, al Estado de México, a todo el país.
Y lamentablemente, ¿qué se encuentran? Lamentablemente, lo que todos los mexicanos estamos padeciendo. Los bajan, les quitan sus dólares, les quitan los regalos, les quitan sus vehículos, sí, los amedrentan, los balacearon como esta familia que venía de Chicago y que iba allá en la carretera de Laredo precisamente, los balacean para quitarles su vehículo. Ese es el trato que lamentablemente reciben y afortunadamente solamente algunos de ellos. Pero eso es lo que lamentablemente ha venido ocurriendo en los últimos años en este país. Un México que se construye, deconstruye cada sexenio, Raúl, porque recuerdo cuando también parte de este paisaje de carreteras que te hablaba era la presencia de los federales de caminos, sí, que incluso en algún momento, bueno, eso ya no me tocó, pero reseñas, ¿no? Cuando todavía andaban en motocicletas por las carreteras y luego las patrullas, y cómo había toda una institución que era la Policía Federal de Caminos, que te ayudaba junto con los Ángeles Verdes. Te ayudaba y a veces también había sí, te abusos. extorsionaban, había de todo. Sí. Pero finalmente había como una especie de cultura, creación. Todo eso se deshizo. Se quitó a la Policía Federal de Caminos y se sustituyó, ¿por qué? Por la Guardia Nacional. Es la Guardia Nacional que está en todas partes y en ninguna parte. Exactamente, a ver, lo acabas de decir. Cada 2 horas hay un asalto en las carreteras del país y eso es terrible. Cada 2 horas un asalto, Raúl. Es increíble. Bueno, y la verdad, es que yo he recorrido muchos tramos de carretera y en todo el tramo, a veces de 4 o 5 horas de carretera, no ves una sola patrulla de la Guardia Nacional. No Así ves es. ni una. ¿Sí? De repente sí, están con su radar y bueno, para medir el tema de la velocidad. Pero en términos generales no hay una seguridad en las carreteras, a pesar que luego de esta denuncia de los paisanos que han sido asaltados, que se han encontrado con los delincuentes y que los despojaron de todo lo que traían, bueno, el gobierno federal ha anunciado ahora estas caravanas apoyadas con patrullas de la Guardia Nacional para de alguna forma brindar seguridad. Qué triste y a qué hemos llegado lamentablemente con este tema de la inseguridad y poder desperdiciar o dejar de hacer lo que tanta gente disfrutaba hacerlo con tranquilidad en una buena carretera del país. Eso es lo que se refiere solamente a seguridad, Víctor. Solo a seguridad, porque hay que ver también la estructura del mantenimiento, ya lo hemos visto, ¿no? 50,000 kilómetros son del ámbito federal y otros tantos 40,000 kilómetros cuadrados se consideran como libres y casi 300,000 están concesionados. ¿Qué debo decirte? El drama de las concesiones, donde no hay una política igual, te cobran de acuerdo a lo que costó y a lo que le permiten al permisionario o al que tiene la franquicia, y a veces te cargan la mano y a veces no te responde el seguro, o es un seguro a medias, o pagas por un servicio que no es tal. Y no se diga lo que representan las carreteras libres con el riesgo que conlleva. Quedan las federales, que de algún modo también, pues toda esta problemática que hemos visto, el mal estado y la mala inversión. La política de este país, que en principio me parece que es una política, por lo menos en papel, correcta, es que todo el país se podría recorrer o se debería poder recorrer todo el país sin pagar cuota, ¿sí? En carreteras libre de cuota. Sin embargo, muchos tramos de estas carreteras se encuentran en muy mal estado, o el caso, por ejemplo, Sonora, donde no hay trazo, el trazo libre se convirtió en cuota, se concesionó. Y entonces, esa ley que obliga a que tengamos carreteras libres para recorrer todo el país, y las concesionadas, bueno, que son a partir de una cuota donde puedes recortar tiempos, donde supuestamente deberían estar en mejores condiciones, sí, pero siempre los mexicanos deberíamos de tener una alternativa libre para poder trasladarte a cualquier punto del país sin pagar cuota. Y ya está en la decisión de uno pagar o no pagar. Pero cuando empiezan a concesionar tramos, concretamente como el de Sonora que estoy mencionando, que ha sido concesionado y que no hay una carretera libre paralela para poder llegar a ese punto de destino, se empiezan a distorsionar las cosas. Y por un lado, mantenimiento, me parece fundamental. Decía el responsable de la infraestructura carretera del país que de los 400,000 kilómetros que hay de carreteras en el país, sí, está aproximadamente en un 40% en buen estado
y en un 60% hay que meterle dinero. Sí, eso dice Salvador Fernández, que es el responsable de la infraestructura carretera del país. Y así que, bueno, hay que meterle porque no solamente el asunto es de seguridad, en donde lamentablemente, a pesar de que son autopistas, te asaltan, sino también el tema de tiempo, de seguridad para los tráileres, y una cosa muy importante que me parece que no se ha resuelto todavía, es el tema de los tráileres con sobrepeso. En muchos lugares, en Estados Unidos, lo sabemos, ¿sí? Hay un límite de largo y hay un límite de peso. Lamentablemente en nuestro país se excede el peso, no hay quien revise, se destruyen las carpetas carreteras por el mismo peso de estos tráileres y eso representa también un deterioro. Lamentablemente hay desorden, a pesar de que supuestamente estamos en el régimen donde se va a meter todo en orden y donde se aplica la ley. Fíjate, Raúl, que este tema de los remolques o de los dobles remolques o de la doble carga es un ejemplo muy claro de la corrupción de este país y cómo los intereses políticos y económicos se anteponen a los intereses de la sociedad como tal. Son varias las veces que se han metido iniciativas precisamente en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para poder controlar y limitar este tipo de transporte irregular. Pero como están metidas de por medio grandes empresas transnacionales y también mexicanas que cabildean y sueltan mucho dinero, dizque para cabildear y lograr la conciencia de los diputados, no se logran los cambios. Son iniciativas que terminan en las congeladoras. Constantemente buscas y se discute y a la congeladora, y a la congeladora. ¿Por qué? Porque están al servicio de intereses económicos, no de la sociedad. Eso del doble remolque es fundamental para el ordenamiento de las carreteras. De nada sirve meter dinero, invertir, cuando pues, se te va a destruir a la vuelta de unos meses porque están pasando camiones de doble remolque. Con sobrepeso. Mira, Con sobrepeso. En Estados Unidos y en Europa, donde hemos documentado este tema, sí, no hay ningún tráiler que pueda circular con más de 50 toneladas, 60 toneladas en casos extremos de circulación. En nuestro país, los fulles, muchos de estos traen peso hasta de 75 toneladas, ¿sí? Además, sí, además del sobrepeso y la extensión de largo, sí, el daño que le provoca la carpeta asfáltica. Y eso, ¿quién lo paga a fin de cuentas? Todos los mexicanos, porque habrá que darle mantenimiento si es que se le da con oportunidad. Sin contar, Raúl, la responsabilidad que tienen en las miles de vidas que se pierden cada año como respuesta de un accidente generado por un camión de esta naturaleza. Sí, no, es tremendo esa parte. Pues sí, las carreteras son todo un tema en este país, en donde en otras partes del mundo los trenes se convierten en una muy buena alternativa. En México no. Tenemos un sistema, una red de tren de carga, de pasajeros muy poquitos, si acaso el de Chihuahua, quizás el de Yucatán. No hay ya los trenes de pasajeros, ojalá volvieran esos tiempos, pero en este sentido, realmente las carreteras son las que se convierten en estas vías, en estas arterias de vida del país a través del transporte, desde luego, de carga, que es importante, y desde luego el poder disfrutar, como tú dices, todos estos puntos que muchas veces nos dejan esas satisfacciones de poder visitar y ver los paisajes de las carreteras, ¿no? Claro que sí, Raúl. Para terminar yo mi comentario te diría que las carreteras son el verdadero reflejo también de lo que somos como sociedad. Tú ya lo decías bien hace un momento, son las venas y las arterias de un país, pero también son el reflejo de cómo están muchos de los problemas sociales en el país. El desorden, la falta de ordenamiento, los robos, la inseguridad, los accidentes. Es ni más ni menos lo que ocurre en el país en otros ámbitos. Y termino yo recomendando, pues, tener cuidado. ¿Qué es tener cuidado cuando te puede sorprender la delincuencia en cualquier momento? ¿Sí? Básicamente en 3 estados se están dando el mayor número de robos y asaltos. El estado de Guanajuato, el estado de Puebla y desde luego también lo que es esta parte del estado de Michoacán. Hay que tener doble precaución, no viajar en estos lugares solo, tratar de ir acompañado de varios vehículos para evitar de alguna forma pues este tipo de delincuencia que tanto nos sigue golpeando a nuestro querido país. Y fíjate, Raúl, mencionaste estos estados que también paradójicamente son de los estados más bellos del país,
y que tienen de las carreteras más hermosas por sus paisajes y su escenografía. Qué triste. Sí, ahí hay que sumarle Zacatecas y esta parte también de Laredo, donde pasas algo de Tamaulipas, pasas por lo que es a un lado de Monterrey, luego llegas a esta parte de San Luis Potosí, sí, y finalmente todo ese trayecto también hay que tener mucho cuidado, que es por donde llegan muchos de nuestros paisanos y que ojalá tengan excelentes fiestas y que sean muy poquitos los que tengan esta mala experiencia de que sean asaltados, de que son robados, como lamentablemente estamos los mexicanos expuestos a esto. Víctor, gracias. Raúl, te mando un saludo afectuoso. Saludo, gracias.